Estoy grabando. Estoy grabando. Bien, ok. Buenos días. Vamos entonces a discernir el día de hoy sobre el tema de investigación cualitativa con énfasis en cómo alcanzar metodológicamente una publicación con esta metodología. ¿Ya? Quisiera comenzar entonces mostrándoles algunos ejemplos de cómo se hace este tipo de publicación, como para que luego ustedes vayan entendiendo el proceso paso a paso a través de un software libre que se llama Aquad, en este caso la versión 8. Bien, vamos a ver. Si yo quisiera buscar antecedentes de investigaciones cualitativas, lo que tengo es que buscar en Google normal Qualitative Study, por ejemplo. Vamos a ver. Vamos a abrir este del 2017 para explicar algunos elementos. Vamos a ver. Lastra. Entonces vamos a empezar a notar algunas situaciones muy similares que pudieran parecérsele a lo que ustedes tienen. Fíjense. Lo primero es que el uso de los verbos. Ya esto, de hecho, ya viene de alguna manera prefabricado, porque cuando ustedes postularon ya teníamos un objetivo, ¿no? A la diferencia de la investigación cuantitativa, lo que nos permite es explorar, o más bien, como lo hemos dicho, interpretar percepciones. Algunas veces lo vamos a colocar, otras veces no, ¿ya? Vamos a leer el título para decir entonces, vamos a traducirlo para poderlo comprender mejor. Entonces, la investigación cualitativa se basa en la interpretación de lo que los investigadores, en función de lo que tienen en su marco teórico, van a ir explorando y haciendo visible. ¿Ya? Entonces, fíjense, este trabajo es exactamente, el diseño es muy similar al de ustedes, porque el instrumento que se decidió hacer fue entrevistas individuales semiestructuradas, ¿de acuerdo? Entonces la misma técnica de recolección. Otra cosa que les va a llamar la atención es que el número de la muestra, en este caso de los informantes clave, también es muy baja, fíjense. Este fue un trabajo que se hizo sobre la relevancia de la seguridad del paciente. ¿Cuántos fueron incluidos en el estudio? Fueron incluidos 11 enfermeras y 8 auxiliares de enfermería. ¿Ven? Entonces, aquí no nos interesa la representatividad como le he insistido a los grupos de cuantitativa. Aquí nos interesa la profundidad de la información y qué tan aprovechable es para trabajarla. Como ustedes ven, hay una diferencia bastante importante porque aquí habla de dos grupos, el grupo de profesionales y el grupo de auxiliares. En el caso de ustedes tienen un solo grupo que son estudiantes de enfermería. Esto no cambia en nada la metodología, simplemente les voy a mostrar incluso tal vez un borrador que estamos haciendo una investigación para llevarla a Scopus. Bien, nótese que ¿qué tiene que ser entonces lo más grande con lo que yo voy a trabajar? Las categorías. Entonces, mientras los compañeros van a tener análisis de variables, nosotros vamos a crear categorías. ¿Cuántas? No sabemos, porque nosotros empezamos codificando y luego en la medida que esos códigos se parezcan o se puedan agrupar en una subcategoría, es que vamos a saber cuántas categorías. Entonces no nos quedemos con la idea que son 4 categorías. Quedémonos que en promedio pueden ser entre 3 y 5, pero eso no indica que esté bien o esté mal. ¿De acuerdo? Dependerá de la manera como ustedes quieran agrupar la información. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a reportar yo al final? 4 categorías, de las cuales esta será la primera. ¿La ven? ¿Sí? Ahora ustedes dirán, ¿y cómo creo una categoría? Bueno, en función de lo que ustedes han leído antes, como marco teórico, como antecedente. Entonces, estas 4 categorías, pudiéramos decir que es como un árbol. Estas 4 categorías son como las 4 ramas visibles
de ese árbol. Igual ustedes lo van a diagramar de esa manera, ¿ya? Entonces, no voy a leer, pero sí voy a destacar que aquí hay, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y esta es la cuarta, ¿ya? Fíjense como cuestión general, los trabajos cualitativos no se presentan en números, ¿se dan cuenta? Si seguimos leyendo, nos damos cuenta que allí no hay números por ninguna parte. ¿Por qué? Porque nuestra interpretación tiene que ver con la formación de esas 4 categorías. A diferencia de los compañeros de cuantitativa que tendrán que, a juro, colocar allí valores de probabilidad, valores promedio, porcentaje, etcétera. ¿Bien? ¿Ya? Entonces, esto es una publicación hecha en Nursing Open, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero, si la vemos, luego vendrán las palabras claves, luego algunas ideas muy centrales sobre lo que nosotros encontramos que piensa la población de estudio, en función, otra vez, de preguntas muy específicas, ¿no? Ahora bien, nosotros podemos hacer nuestra investigación siguiendo el mismo método. Una introducción, como lo vemos aquí. Nótese que aquí igual citamos. ¿Ven? Entonces ustedes tienen, es donde le hemos insistido a todos los grupos que cuiden muy bien la manera como manejan el Mendeley. ¿Por qué? Porque cuando queramos hacer este formato, pasarlo a una revista, tenemos que tener muy bien referenciado todo. Fíjense, por ejemplo, aquí está, esta es la forma de referencia. Vamos a ver si lo identifican. Esta forma de referencia es APA o Vancouver. Son normas APA. ¿Cómo lo identifico? Porque tengo el apellido del autor y el año de la publicación. ¿Ya? Igual aquí, ¿sí? ¿Me siguen? Entonces, si fueran normas Vancouver, solamente tendríamos un superíndice, perdón, con el número de la posición de la referencia bibliográfica. Entonces, muy importante, en mi entender, grupo o estudiante que no haya utilizado el Mendeley es un estudiante que ingresó en un craso error. Porque después va a tener que, para poder adaptarlo esto a las normas de una revista, va a tener que hacerlo manual. Es decir, va a ser más trabajo. Bien. Ahora, si leemos la metodología, vamos a ver si la tenemos por acá. Vamos a ver un poquito más arriba. Lo bonito de esto es que está toda... Fíjense que en las investigaciones cualitativas para publicarlas, la mayoría de las revistas piden entre 5,000 y 7,000 palabras. Y lo más complicado de hacer, básicamente, es algo que les voy a mostrar que ustedes tienen que hacer. A cada informante tienen que hacer un pequeño cuadro donde resuman las características más importantes que preguntaron. Pero primero quiero mostrarles una entrevista tipo. ¿Ya? Vamos a ver si tenemos acá. Esta es la tabla, por ejemplo, donde tenemos por la parte izquierda la categoría y por la parte derecha las subcategorías. Voy a detenerme un poquito aquí, please, para que ustedes vean algo. La categoría es lo grande, ¿de acuerdo? La categoría es iniciativa de los profesionales para lograr la participación del paciente, ¿ya? Pero esa se compone de 3 subcategorías. Fíjense, ¿cuáles son las iniciativas? Si lo leemos, una es el diálogo, otra la información y otra la relación de confianza. Entonces, vamos a decir que estas categorías que son como las ramas, esas pequeñas ramitas serán las subcategorías. De nuevo, ingeniería inversa. Aquí les estoy mostrando ya hecho. Ahora vamos a ver cómo construimos. Fíjense que para hacer la discusión, yo utilizo, ¿ven esto acá? Que está en cursiva. Estos son los textos o parlamentos tal cual lo dijeron los informantes. Yo lo que tengo que tener es la palabra que, como ustedes vieron en el ejemplo, ¿cómo se autoidentificó? ¿Cómo fue que lo hizo el compañero? ¿Cómo fue que se autoidentificó? Sí, como Lalo. Entonces aquí diría Lalo. ¿Ven?
Y el hecho de que esté en cursiva nos está diciendo que esto es texto tal cual lo dijeron los informantes. Aquí voy a tomar muy pocos textos. ¿Por qué? Porque este texto representa tal vez la similitud de muchos textos que decían algo similar, y este fue como el que más le gustó a los autores para representar una respuesta. ¿De acuerdo? Entonces se entiende que aquí se argumenta es con lo que nos dicen los informantes. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poquito. Aquí está el cuadro que les decía. Les voy a mostrar uno de una investigación que estamos desarrollando los docentes, donde yo solamente reporto, ustedes están reportando el sexo, ¿sí? En las entrevistas están reportando a qué ciclo pertenecen, ¿ya? Están reportando la edad. Creo que esas son las tres. Perfecto. Entonces ahí simplemente ven, es un cuadro muy pequeñito que ni siquiera presenta porcentaje. Simplemente tengo que caracterizar la población o los informantes clave. Perfecto. Muy bien. Vamos a mostrar entonces algunos ejemplos acá. Fíjense. Voy a ir entonces a una investigación en curso. Ok. Entonces, de acuerdo a lo que les vengo planteando, voy a tener las instrucciones de la revista, pero déjenme buscar los informantes. Aquí están. ¿Ya? Seudónimo, Lalo, por ejemplo, género, y por eso les pedía que de esas 16 entrevistas, 12 fueran de mujeres y 4 de hombres, porque esa es más o menos la proporción que tenemos en la carrera. La edad, y en este caso nosotros estábamos comparando dos tipos de universidades, pero como es una misma universidad, no necesito esta columna, pero la voy a sustituir por el ciclo al cual el estudiante pertenecía al momento de la entrevista. ¿Bien? Esta información se las puedo pasar sin ningún problema para que ustedes... Este fue en el caso de docentes, porque esta investigación se hizo en docentes y estudiantes. Y aquí estaría entonces la de los estudiantes, ¿ya? El seudónimo tal como nos lo dijeron, género, edad y el ciclo. ¿Correcto? Ahora, eso tendría que tenerlo listo porque en la metodología yo tengo que pegarlo, tengo que aclararlo. Ahora les muestro del mismo ejemplo dos investigaciones, déjenme ver esta. ¿Se acuerdan que a los compañeros de cualitativa se les pidió una metodología muy específica, que había que seguir una serie de pasos? ¿Cómo se llama ese método? Prisma es para revisión sistemática. No. La metodología se llama CoreQ. ¿Ya? Y se les colocó a ustedes en la metodología. Fíjense, esta no la puedo traducir porque es un PDF, pero por favor síganme, ¿ya? Aquí está el abstract. Fíjense, voy a ampliarlo un poquito para que vean. Fíjense. CoreQ me normaliza todos los trabajos, me da todo lo que tiene que ser escrito. No es que tengo que escribir mucho, sino que tengo que particularizar cada cosa. Fíjense, voy a tratar con lo que resalte. Aquí está entonces, fíjense. 27 entrevistas, ¿ven? Ya, a lo mejor el tema era muy amplio y no lograron con 16, pero nosotros hemos dicho que con 16 y con que no haya ya más posibilidad de preguntar más, es suficiente, ¿ya? Estaban en el primer año de la universidad. Estos estudios provieron un insight o una mirada de los estudiantes acerca de la adaptación a la aprendizaje en el ambiente universitario. 4 temas que son equivalentes a 4 categorías. Aquí está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. ¿Ven?
En el resumen lo que voy a reportar es cuáles fueron esas categorías. Bien. Es ya, digamos, después que salimos del trabajo pesado de la categorización, viene esta parte más sencilla. Igual. Ahora, ¿por qué les recuerdo la metodología Core-Q? Porque la metodología Core-Q dice cuántos fueron los informantes, dónde los capté, cómo los grabé, cuál era el área donde estábamos, y aquí se explica la metodología, ¿ya? Para explorar la perspectiva, entonces utilizamos una perspectiva fenomenológica, y voy aclarando cómo hice, cuántas preguntas hice, cuánto más o menos duró cada entrevista, ¿ya? ¿Cuál fue el software? Que en este caso fue en vivo, nosotros vamos a declarar el ACUAD versión 8. ¿Ya? Más o menos cómo comenzaron las transcripciones, cuánto duró más o menos este trabajo, y luego los hallazgos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le decía que hay que hacer una pequeña tabla de identificación de los estudiantes? No es para hacer un trabajo cuantitativo, simplemente para que el lector entienda más o menos qué características. De hecho, este parece muy similar al que nosotros queremos. El seudónimo, el género, la edad y si vivía en el campus, porque la investigación versaba sobre comparar los que vivían con los que no vivían en el campus. Aquí está el diseño de investigación. Y aquí están, digamos, miren cómo lo presentan en esta es una revista de las de más alto rango de investigación en el mundo. Entonces, fíjense, el tema es la categoría, ¿ya? Las subcategorías son como las pequeñas ramas. ¿Qué es lo que vamos a ir construyendo? Entonces, esta primera categoría tiene 1, 2, 3, 4, 5 subcategorías. Repito, la calidad del trabajo no lo indica cuántas categorías ni cuántas subcategorías. Eso depende de cada una de las investigaciones, ¿verdad? Luego, ¿cuántos informantes aportaron, ya, a esa categoría? Y algunos tramos textuales de los compañeros. En este caso, este informante se llamaba Miranda, ¿ya? Como palabra clave, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a trabajar esta parte? La vamos a trabajar, lo que tenemos aquí son los discursos, lo que vamos a construir serían entonces las subcategorías y luego la categoría, ¿de acuerdo? Es decir, ahora, ¿cómo construyo las subcategorías? Las subcategorías se construyen en función de la similitud de los temas, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Entonces, luego de esto, fíjense, es un trabajo de síntesis. Dense cuenta que siempre estamos refiriéndonos a las personas tal como opinar. Y luego hacemos una discusión. Fíjense, aquí hay 3 categorías, 4 categorías ya. En promedio, la mayoría de las investigaciones de carácter cualitativo alcanzan 4 categorías. En la que nosotros construimos acá en la carrera, fueron 5 categorías, ¿ya? Bien, muy bien. Ya, luego empezamos a, fíjense, por tema, empezamos a hacer lo que se llama, el tema 1 seguramente está antes del cuadro, por tema vamos haciendo una interpretación, utilizando primero los términos que los dicen, que los dieron los informantes, y luego nosotros utilizándola mediante los estudios preliminares, comparándolo con los estudios preliminares, que ya esa parte se hizo, pero se puede volver a ampliar, y luego con la postura que ustedes tengan con respecto al tema. ¿Eso se manejó así el semestre pasado? ¿Hay algún cuadro donde ustedes dijeron tal investigación versa sobre tal cosa y nuestra opinión es tal? ¿No se hizo? No se hizo porque seguramente no lo recuerdo. Entonces vamos a hacer esto así, ¿ven? Esa discusión se va a hacer por categoría. ¿Ya? Aquí está entonces el tema 3. Fíjense, no es algo tan extenso pero esa es la secuencia. Primero lo que dijeron los informantes, luego la comparación con los trabajos y luego nuestra opinión sobre el caso. ¿Bien?
¿Cómo sé yo lo que opinaron los autores? Lo sé porque no tiene cita. ¿Ven? Cuando lo comparo, tiene que haber una cita. ¿Ya? Y entonces, aquí está, ¿ves? Entonces, esto es lo que opinaron otros autores con respecto al tema, y luego habrá entonces una parte de aporte de los autores, que por lo regular es 1 o 2 párrafos por cada categoría. ¿Ya? Y luego hacemos una conclusión por cada categoría y cerramos el trabajo. En promedio, 15, 16 páginas para la publicación. Sueñen un poquito, aquí está. ¿Ya? Aquí está. Por supuesto que no los vamos a poner a ustedes a hacer este crossover en inglés. Esto lo van a hacer para revistas en español. Entonces ya vieron ejemplos en español. Ahora vámonos con el ACUAD 8. ¿De acuerdo? ¿Qué es el ACUAD 8 entonces? Vamos a ampliar aquí. Evidentemente, el ACUAD 8 es una herramienta como el SPSS para los compañeros de Quanti, perdón. Menú de presentación. ¿Qué pasa? No quiere ir a la función pantalla completa, no importa. Ok, entonces vamos a mencionar. Epa, pasa aquí. No me quiere mostrar la presentación tal como está ahí. Vamos a ver. ¿Qué hacemos aquí para que nos permita mirar? Vamos a ver. Vamos a salirnos un momentico de la pantalla completa. A ver si ahora sí quiere. Ahora sí quiso. Nosotros tenemos para análisis de datos cualitativos mucho software, pero la mayoría son pagos. Tenemos el en vivo, yo he trabajado con el Ethnograph, con el Atlas, el más usado y el más costoso justamente es ese. También hay uno un poquito más económico que se llama Masquad, pero aquí no se trata de que nosotros paguemos una licencia para utilizarlo. Intentamos hacerlo a través de un procedimiento no muy normal y nos generó problemas. Entonces yo me busqué un software libre. Atención, los software de este tipo no generan virus en las computadoras. Hago esa aclaratoria. Y por lo regular no pesan tanto como los pagos. Entonces, este es un programa de análisis de datos cualitativos. Les voy a mostrar en vivo cómo funciona. ¿Bien? Aquí los resultados de aprendizaje es lo que hemos venido manejando a lo largo del periodo. Y aquí vamos a ver un poco cómo son los códigos. ¿Qué es un código? A ver, un código es una idea que yo coloco en función a un texto. ¿Ya? Entonces, hay 6 tipos de código que yo puedo seguir o no seguir. Están los conceptuales, los de perfil, los numéricos, los de control interno, los de los hablantes y los de secuencia. Voy a explicar brevemente cada uno. Esta información está en el manual que yo le subí al EVA, ¿ok? Entonces, los conceptuales, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo acá. Está alrededor de la palabra consejo, por ejemplo, ¿ya? Si yo consigo un texto donde la idea me haga pensar que lo que me está diciendo el informante va hacia un consejo, pues yo coloco el código como consejo. ¿Ya? Puede que ocurra en las investigaciones que ustedes tengan, unos que sean, por ejemplo, sobre conocimiento, otros que sean sobre emociones que tiene el estudiante. Eso va a depender de cómo el grupo se sienta mejor trabajando. Es decir, se puede llamar consejo, se puede llamar opinión. ¿Quién determina eso? Los investigadores. ¿Quién ve que eso esté siendo llevado de la manera adecuada? El director. ¿Ok?
Entonces los conceptuales tienen que ver con una palabra que se me va a ir asociando con otros códigos. Están los de perfil. Los de perfil son, por ejemplo, los sociodemográficos. Entonces vamos a tener 4 de perfil. Género, ciclo, edad. ¿Y cuál es el otro? ¿O son nada más 3? Es género, ciclo, edad y el seudónimo. Y el seudónimo. Entonces esos 4, cuando los esté señalando en el ACUAD, los voy a nombrar como códigos de perfil. ¿Por qué? Porque lo que me está dando es una información general sobre el informante. Tenemos el numérico. Y puede ser, este numérico no es muy frecuente, a mí no me gusta usarlo, porque las preguntas que nosotros hicimos no es para que ellos nos respondieran con números. Pero si hay un número, por ejemplo, si yo quiero destacar una información que fue presentada como un número, pues puedo colocar que el código es numérico, ¿ya? Pero repito, en mi caso se diseñaron las entrevistas para que los estudiantes no respondieran con números. Yo no, solamente la edad, por ejemplo, pero eso era como una parte preliminar, ¿de acuerdo? Están los códigos de control interno, que son, por ejemplo, aquellos textos que no voy a tabular, que no voy a analizar. Por ejemplo, ¿qué texto no debo interpretar? Puede ser los que tengan respuesta de sí o no. Por ejemplo, pero hay una también que no puedo, que yo no puedo incluir son las preguntas. ¿Sí? En sus transcripciones aparecen las preguntas. Yo puedo categorizar como no contar. ¿Cómo se hace esto? Como dice abajo, ¿sí? El símbolo y no contar. ¿Para qué uso este símbolo? Para entender que no puedo categorizar lo que estaba preguntando. Solo haré codificaciones sobre lo que me respondieron. ¿Ya? Pero tiene razón Sharon, si él, por ejemplo, me dijo sí, yo digo esto no me ayuda con nada, entonces mejor le coloco el código no contar. O alguna información irrelevante. De momento, ¿qué le digo yo? Se puso a hablar de algo que le pasó en la mañana que no tiene absolutamente nada que ver con la entrevista. Yo le pongo no contar para que en las codificaciones no la tome en cuenta. De los hablantes. ¿Ya? Y esto se hace con el símbolo S mayúscula. ¿De acuerdo? Fíjense que el código de no contar es con... Se utiliza el símbolo y luego la palabra no contar. Pero aquí los de hablantes tiene que ver si yo quiero, ¿ya? Y enfatizar sobre el hablante. Juan, María, Lalo, etc. No se les pidió que tuvieran este tipo de códigos porque a la final lo que me interesa es si tengo que colocar en la transcripción quién dio la información, ¿ya? Cuando estoy haciendo el cuerpo del trabajo. Pero yo lo puedo sacar directamente de la cual, ¿ya? Pero si ustedes quieren colocarle, ¿cómo se hace el código de hablante? Barra, el símbolo y el nombre, en este caso sería Lalo, ¿ya? Si quiero destacar a Lalo varias veces, eso depende de ustedes. Sexto, código de secuencia, ¿ya? Fíjense que acá de abajo hacia arriba, en la cuarta línea, dice consejo. Ese sería el concepto, ¿sí? Pero ese concepto puede tener tres ideas distintas. Ese consejo puede ser consejo rechazo, consejo acepto, consejo indiferencia. Entonces eso es como para aclarar conceptos. Es decir, tengo el código consejo, pero me doy cuenta, nos pasó en la investigación cuando le preguntamos al estudiante cómo era su relación con el docente. Entonces, el código conceptual puede ser ahí relación, pero luego aparecieron estudiantes que dijeron, bueno, no es muy buena con el docente. Otros que dijeron, es relativamente buena, y otros que dijeron, es muy buena. Entonces ahí puedo crear un código de secuencia donde tengo un código de concepto y 3 características distintas. Listo. ¿Alguna pregunta hasta acá para empezar a ver el ACUAD? ¿No? Okay. Muy bien, vamos a ver cómo funciona el ACUAD.
El ACUAD tiene una característica que es la siguiente. A diferencia, lo hicimos con un grupo, por eso hago el aclaratorio. Él genera, cuando yo lo descargo, creo que no necesito hablar de la descarga porque la descarga ya se hizo. Sin embargo, voy a tratar de tener el manual abierto. ¿Cómo, dónde debo cargarlo y por qué les pedí que ya tuvieran todas las entrevistas? Por lo siguiente, fíjense. Vamos a ver dónde tengo cargado el ACUAD. 1, investigación, me voy para docencia. Me voy para TFT2. Ok. El ACUAD me pide que el documento en T esté con la extensión .txt. ¿Ya? Si yo tengo un archivo de Word, ¿cuál es la extensión de ese code, de ese archivo? .docx. ¿Ya? ¿Sí? El ACUAD me lo pide como texto plano. Es decir, texto sin configuración. ¿Ya? Sin formato. Exactamente. ¿Cómo hago eso? Voy a poner un ejemplo. Si quiero hacerlo con este archivo, le digo archivo, guardar como, ¿ya? Y formato, texto sin formato, ¿dónde lo tengo? Aquí abajo. .txt, ¿ok? Porque la mayoría de los programas que trabajan análisis cualitativo necesitan dos tipos de formato muy específicos. RTF, que es el texto enriquecido, o TXT. El manual de la CUAD recomienda que solo se use TXT. ¿Ok? Entonces, lo que hago es que le doy aquí a texto sin formato y él inmediatamente me quita, por decirlo de alguna manera, toda la basura. Los cuadros, etc. Voy a tomar como ejemplo, para ahora ampliar cómo debo preparar el documento, un documento que me envió Sharon, que fue la entrevista de Eduardo. Fíjense. A ver, pero la voy a buscar donde se guarda. Él se guarda en la raíz de la descarga de la CUAD. Pendiente aquí. Yo lo tenía en una carpeta aparte, pero tengo que cargarlo aquí. ¿Cómo hago? Busco el disco C, busco donde están los archivos de la CUAD y ahí es donde lo voy a descargar. ¿Ok? ¿Listo? Y siempre con la extensión TXT. Voy a abrir este documento que fue el que transformé. Bien. Vamos a ver de cómo lo obtuvimos originalmente. Voy a buscarlo otra vez donde lo tenía guardado, para que vean lo que tuve que hacer para convertir el documento. Básicamente no convertirlo, sino hacerlo más trabajable. Ya, docencia, TFT2, aquí está el TXT. Apreciemos algunas cosas. Una sugerencia que da el ACUAD, que me parece muy, pero muy buena, es que no coloque con tabulador, por ejemplo, el seudónimo, la edad, el sexo, sino que la acomode en columna, en una sola columna. ¿Ya? Insisto aquí, fíjense, aquí se copió en cada línea todo el texto que dio el informante, ¿sí? La recomendación para ACUAD es que no sean más de 60 caracteres. Nótense que está extensísimo, ¿no? Ahora quiero que lo vean cómo lo transformé. ¿Ven? Entrevista 1, seudónimo Lalo. ¿Por qué? Porque la ACUAD toma toda la línea. ¿Ya? Si toma toda la línea, me va a dejar todo lo que tengo aquí. Fíjense, por ejemplo, Eduardo opinó todo esto, pero yo lo dejé cada línea aproximadamente entre 60 y 70 caracteres. O sea que
para la codificación es por líneas. Tenemos que... Ujú. En ese sentido es diferente al Atlas T, pero me da una ventaja también. Si yo lo que consideraba importante de lo que me dijo Lalo es esto, y lo tengo, por ejemplo, todo extenso no lo voy a poder separar. Aquí sí lo puedo separar. Entonces, miren cómo pasamos de un documento. ¿Qué fue lo que yo hice? Básicamente, entiendo que no necesito más de 9 palabras. ¿Ya? Ese documento, eso no lo hago en Word. Eso lo hago ya con el documento en TXT. ¿Ya? Entonces, puedo tomar lo que quiera. Yo puedo tomar varias líneas, pero lo que realmente me interese, porque a lo mejor me saludó. Y también para colocar los códigos generales, necesito que esté solito. Como ya yo lo probé, me di cuenta que es mejor que esté así. Entonces, ustedes pueden hacerlo cuando estén trabajando en Word o como yo lo hice en TXT. Simplemente lo abrí y empecé a cortar. Fíjense que no corté la pregunta. ¿Ya? La pregunta sí la dejé en una sola línea. ¿Por qué? Porque yo no voy a codificar la pregunta, voy a codificar son las respuestas. ¿Ya? ¿Está bien o no? Sí. A ver, así como que, ¿qué pasó aquí? Ok. Vamos entonces a la quad. En la quad, cuando yo lo instalo, me dice que yo puedo colocarlo en una entrada desde el escritorio. Ahora, ¿por qué les recomiendo que utilicen, que hagan todas las transcripciones primero? Porque cuando yo voy a abrir el proyecto, que se llama en este caso Ivo, me pide que le cargue todas las entrevistas. Como yo nada más tenía una que me pasó al grupo, solamente puedo incluir en el proyecto esa. ¿Ya? Entonces, la selecciono y le doy OK. ¿Ya? Entonces, hay varios métodos. Yo lo que quiero es aclarar. El que deben utilizar ustedes es el cualitativo de contenido. ¿Ven? Paola, ¿por ahí va el error? Sí, porque no me aparecía esta tabla de... Solo aparece esto de acá y los códigos. Eso me pasó a mí también. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Fíjense, a lo mejor este formato está, fíjense como ahora sí está cortico, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar específicamente de cómo lo trabajé. Si yo quería codificar estos tres, por ejemplo, fíjense, lo selecciono. Y cuando les doy sobre los números, me aparece la manera como yo puedo codificar. Repito porque es importante. Tengo que tener seleccionado allá en azul para que me aparezcan estas líneas. ¿Ya? Y yo puedo entonces, por ejemplo, voy a poner el ejemplo aquí de la 15. Voy a poner, me siento satisfactoriamente. Supóngase que yo estoy generando los códigos y digo, ese código ya lo tengo. Si lo tengo, lo marco. ¿Ya? Si lo tengo, lo marco. Pero si le quiero colocar otro código, por ejemplo, aquí cuando dice me siento satisfactoriamente, yo puedo decir, él me está hablando de satisfacción. ¿Ya? Y luego le doy guardar. Puedo colocar hasta un tercer código. Por ejemplo, lo que pasa es que no lo puedo leer, pero dice, bueno, entre la carrera sería X. Yo digo, bueno, aquí, por ejemplo, está hablando de relaciones inadecuadas. Ojo, estoy especulando, ¿no? Y le digo guardar. Aquí es donde me van apareciendo entonces la información primero del código
de la línea 2 hasta la línea 2 y el código es edad. En este caso tendría que ser la 3, pero a lo que hice la modificación, la edad sería 23 años. Entonces realmente tendría que ser el código edad en la línea 3, pero a eso lo había hecho antes. ¿Qué va pasando entonces? Que cuando yo voy seleccionando, puedo ir generando los códigos. Aquí me voy a detener un rato, ¿ya? Fíjense, esto es como yo codifiqué, pero cuando Paola y Sharon me muestren la información, puede que aparezca completamente otra cosa. Porque no hay una forma específica, como decir, con la misma información, las mismas tablas. Aquí no. Ellos pueden decir, ¿sabe qué, profe? Nosotros no utilizamos esa forma de pensamiento. Agarramos el esquema, por ejemplo, de la UNESCO o agarramos un esquema propio que hicimos. Perfecto. Bien. Preguntas para los cualitativos. ¿Cuáles de estas categorías que ya están creadas les parece a ustedes que se puedan luego juntar en una categoría? Estos son los códigos. ¿Ya? De esos que están ahí, ¿cuáles luego se podrían juntar porque hablan de cosas similares? Correcto. Se copian. En el esquema que Paola tiene de análisis, ya dice, estas tres cosas puede que me resulten en una subcategoría. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuál es el trabajo de los equipos? Tomar el máximo de las entrevistas, en este caso, sugiero que se suban todas primero, porque él me va a pedir luego en la columna de la derecha cuántos documentos voy a tomar. Listo. ¿Ya? Esa es una forma de asociación. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Pero luego, entonces, ya yo no quiero, ya yo tengo esto listo. Ahora quiero llevar códigos a categorías más grandes. ¿Ya? Esas categorías más grandes vamos a llamarlas metacódigos. ¿Ya? Pero yo también puedo borrar códigos si ya dije, no, esto no me interesa. Puedo borrar. Puedo poner códigos múltiples, pero lo que necesito básicamente para la publicación es crear metacódigos. A ver, voy a tomar la información de Paola. ¿Cómo llamarías si yo quiero, cuáles fueron los que tú quieres, lo que quieres agregar? Ya va. Voy a cancelar, voy otra vez. Tratar códigos, metacódigos, crear códigos de definición. Le digo que no, pero ella dice, profe, me parece que rol del docente, ay, no, voy a cancelar aquí. Rol del docente, relación interpersonal con el docente y Esos dos eran. Podría ser ahí. ¿Podría ser solo docente? puede ser docente. Pero se dieron cuenta que cuando vimos las publicaciones, las categorías son un poquito largas, ¿ya? Entonces, pudiera decir aquí, por poner un ejemplo, características de las relaciones entre docentes y estudiantes. ¿Ya? Ahora, vamos a colocar aquí un nombre como para recordarlo. Docente, estudiante. Se dan cuenta que estoy construyendo desde pequeñas cosas hasta llegar a las subcategorías y luego a la categoría. Con eso es suficiente. ¿Ya? Pero también puedo
Recuerden que se les pidió a ustedes que hicieran memos a partir de las conclusiones de cada una de las entrevistas. Entonces, vamos a ver. Por aquí tenemos, esos memos son las anotaciones. Que me está apareciendo aquí el menú de... ¿Ya? Entonces yo puedo decir, en este archivo, que fue el de Lalo, ¿ya? Puedo buscar un código de los que se crearon con Lalo. Síganme aquí un poquito porque es importante. Por ejemplo, relación interpersonal con el docente. Y puedo escribir aquí ese memo que ustedes hicieron al final. ¿Ya? ¿Por qué es importante colocar el memo allí? Pueden haber varios memos. Por ejemplo, puede haber un memo que usted diga, Lalo me está relacionando mucho el aprender, por ejemplo. Lalo, puedo incluso plantearme interrogantes. Debo buscar información adicional sobre la relación docente-estudiante. Cualquier dato que ustedes, porque las anotaciones son cosas que yo voy a tomar en cuenta cuando voy a hacer las categorías. ¿Ya? Guardo. Falta el nombre de un archivo de datos. Aquí está este. Ahí está. ¿Ya? Como yo nada más tengo la transcripción de Lalo, entonces, si quiero ampliar, puedo también escribir lo que pienso y guardar. No lo encuentra a lo mejor por alguna razón, pero se supone que este fue el que yo cargué. Por eso necesito tener cargados todas las transcripciones. Yo puedo crear tablas, pero no con el análisis que quieren los cuantitativistas, sino, por ejemplo, con las tablas de código. Ella me crea la tabla y luego me la guarda. Aquí están los códigos, ¿no ven? Yo puedo colocar también por frecuencia de palabras. ¿Ya? Me va a contar las palabras más frecuentes, pero cuidado, me va a agregar las que están en las preguntas también. Por ejemplo, en la investigación que nosotros estábamos haciendo, las 4 palabras que más aparecieron, una fue miedo, o sea, el miedo que el estudiante demuestra con el docente. 2, ¿cómo es lo otro? Inseguridad. Ya, esto tendríamos que tener todos los documentos listos para generar como una nube de palabras. Pero esto no es tan necesario, esto es como para que yo me oriente cuáles son las palabras que más están utilizando en las entrevistas. Sin embargo, no necesariamente trabajo con esto. Lo que sí es obligante es método de análisis, análisis cualitativo de contenido, todos los documentos que tengo, porque aquí van a empezar las codificaciones. Repito, si yo voy a agregar, tengo que marcar no aquí, tengo que marcar sobre la línea. Y puedo agregar códigos nuevos o puedo seleccionar códigos que ya tengo. ¿Ya? ¿Cuál sería el próximo paso de parte de ustedes? Cerrar las entrevistas y tener un documento único. El ejemplo que nos dio Paola es bastante interesante en el sentido que ella dice, sí, en lo que yo tengo en mi cabeza, rol del docente, relación interpersonal con el docente, esas dos cabrán en una categoría o una subcategoría que la voy a llamar como yo quiera. Por eso les mostraba, me pareció mejor mostrarles ejemplos para que ustedes vean cómo van a empezar a construir. ¿Cuál sería la culminación de este paso que vamos a dar? Que tengamos todas las entrevistas con los códigos y con las categorías. Como luego puedo generar tablas, paso de esto que tengo aquí a una publicación como esta.
donde ya luego que tengo las categorías creadas allá, las voy a, ya para eso no me sirve el ACUAD. El ACUAD me sirve hasta aquí. Luego yo tengo que hacer la parte de discusión, que como ustedes ven no es tan extensa. ¿Ya? Sugerencia para el trabajo de los grupos de los cualitativos. Trabajen en pareja. Sí hay un trabajo codificación donde pudiera uno u otro hacer la codificación, pero para luego vaciar esto en un archivo de Word es preferible hacer en conjunto. Y es preferible hacerlo sobre un documento compartido, porque ahora los documentos compartidos me permiten trabajar con el Mendeley Site. ¿Ya? Entonces, si vemos la utilidad del ACUAD, el ACUAD nos va a permitir entonces agrupar desde los códigos hasta las categorías. Y con la ayuda de los memos, algunas ideas que puedo tener alrededor de lo que estoy pensando para luego construir este cuerpo corrido. ¿Ya? Cuando estemos más avanzados, ¿cuál va a ser mi función? Vamos a adaptar esto a una revista. Pero por ahora, esto tal vez ocurra en 2 o 3 semanas. Dependiendo del avance de los grupos. Tiempo para preguntas, jóvenes. Nosotros tenemos que acabar con las entrevistas para poder descargar todas. Sugerencia. ¿Qué pasó? El ejemplo que dan allí del manual ya tiene precargadas las entrevistas, pero el manual no me dice cómo cargar nuevas entrevistas. Ese es mi temor. No conseguí en ninguna parte del manual que diga, ahora cargue las entrevistas. Entonces, como no logré hacerlo, me da miedito que ustedes creen el documento y no se guarde completo y haya que hacer otro. Entonces tenemos que continuar con las entrevistas. Exactamente. Repito, el 16 no es un número a priori. Es cuando yo consiga que ya, esto sí no depende ya de la ACUAD, ¿de acuerdo? Cuando yo encontré que todas las preguntas, las primeras que generé y las nuevas que generé, las respuestas son repetitivas. Si eso se dio con el informante 9, se dieron cuenta en los ejemplos que en una utilizaron 27 informantes, en otro utilizaron 11 profesionales y 9 auxiliares. Entonces el 16 no es un número cerrado. Si yo les sigo mostrando, se van a dar cuenta que no hay un número que yo tengo que vencer. Lo que tengo que vencer es que ya no hayan más respuestas distintas a las preguntas que yo tengo. Esa sería la situación. Y eso ya no, a mí me gustaría que la ACUAD me permita hacer eso, porque la ACUAD me diría si hay alguna cosa que se repite que yo quiero profundizar un poco, pero no me lo permite la ACUAD y no se lo voy a pedir porque no me voy a volver a cambiar de programa. Ya me costó un fin de semana ayudar, trabajarlo, hacerlo para poderlo hacer manejable por ustedes. ¿Ya? Si quisiéramos dar una secuencia, tendríamos de lo que tenemos que hacer como para ir cerrando ya la clase para el Zoom. Uno, preparar los formatos, preparar el archivo. Si lo tengo en Word, ¿ya? Pasarlo a TXT y evitar estos textos longitudinales, sino separarlos en aproximadamente 60 caracteres. ¿Ya? Para que ya vimos que, a diferencia del Atlas TIC, este programa puede tomar varias líneas para codificar. Yo puedo crear por una línea un código, o por 3 líneas 3 códigos, o por una línea hasta 3 códigos. Me parece que está bien, no es un problema. ¿Qué necesitaría? Listo. Luego hago la codificación e intento hacer la categorización. ¿Ya? Los metacódigos, exactamente. Pudiéramos después hacer unos códigos más grandes, pero yo prefiero que nos quedemos con el ACUAD ahí. ¿Qué necesita su señor director? Un archivo donde tenga todo el proceso de codificación. ¿Ya? No parcial porque, repito, no quiero tener la sensación que la tuve con Paola y con Sharon. No pudimos con el Atlas TIC, nos venció. Entonces, este proceso se retrasó. Pero los que van
acompasando lo que van más o menos en el mismo nivel, ahora se van a sumar. Entonces, terminar las entrevistas, subirlas como texto plano, hacer la codificación, hacer la categorización y hacer la tutoría conmigo en ese proceso. No es que yo ya los abandoné, no, yo puedo, pero necesito el archivo para poder abrirlo y trabajarlo desde mi máquina, de manera que los pueda ayudar. ¿Ya? Muy bien. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna otra pregunta? Recuerden, está el enlace para la descarga, ¿ya? Y está el manual en español, ¿ya? Yo me lo leí al 100% para poder dar esta clase. Voy a dejar de compartir y en este momento voy a finalizar. Cuando los tenga ya listo como enlace, se los comparto.